Muy bien, pues para aquellos que nos están acompañando por primera vez o que no han estado siguiendo nuestra serie de la vida de David, es precisamente lo que hemos estado estudiando en primera y segunda de David, de Samuel, perdón, la vida de David. Y hemos llegado a segunda de Samuel, en donde la vida de David toma un cambio. Hay un cambio en la vida de David, porque en los últimos 16 años de la vida de David, 16 a 20 años, han andado huyendo del rey Saúl. El rey Saúl era el rey de Israel, el primer rey de Israel, y el rey Saúl desobedeció a Dios, por lo tanto Dios dijo que le iba a quitar su reino y se lo iba a dar a otro, que era David. Cuando Saúl se dio cuenta de que David había sido ungido para ser rey de Israel, Saúl empezó a perseguirlo, a quererlo matar, se llenó de envidia, se llenó de odio, se llenó de coraje, se llenó de ira y andaba queriendo matar a David. Durante 15, 16 años lo anduvo persiguiendo. Cuando llegamos aquí a segunda de Samuel capítulo 2, ya Saúl y sus hijos han muerto. Ya no está ni Saúl ni ninguno de sus hijos que hubieran podido ascender al trono para estorbarle a David para que ahora sí pudiera venir y tomar el trono de Israel y la promesa de Dios se cumpliera. Pero Saúl tenía un general, se llamaba Abner. Y este general no quería perder su poder. Este general, como se puede esperar, quería mantenerse todavía en el poder e intentó poner a un hijo, que muchos comentaristas creen es un hijo ilegítimo de Saúl, en el trono para así él ser el titeretero, por así decirlo. Iba a ser un gobierno títere detrás del cual él iba a mover todo para hacer las cosas como él quería hacerlas. Y entonces él trae a este hijo de Saúl y lo pone como rey sobre las 11 tribus de Israel, sobre las cuales David no estaba reinando. Para entonces David ya está reinando sobre su propia tribu, que es Judá, ¿verdad? Entonces la promesa que Dios le había dado a David de que él iba a ser el próximo rey de Israel está empezando a cumplirse. Sí, ya él ha vuelto a Hebrón, él ya ha vuelto a la tierra de Israel, de la tierra de los filisteos en donde se encontraba, y ahora la tribu de Judá lo ha instalado como rey, pero todavía no ha sido puesto como rey sobre todo el pueblo de Israel. Entonces noten ahí, vamos a comenzar en el versículo 10 de segunda de Samuel capítulo 2, en donde se nos dice el nombre del hijo de Saúl que Abner había traído para ponerlo como rey de Israel. Y se nos dice ahí, Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Los únicos que siguieron a David fueron los de la tribu de Judá, como ya dijimos. Entonces Isboset, era este hijo de Saúl que nadie conocía, no habíamos escuchado hablar de él hasta ahora. Y parece ser que este era un hijo ilegítimo de Saúl, que no estaba entre aquellos que hubiera podido asumir la posición de rey. Ahora, si nos acordamos de todo lo que ha pasado en la vida de David, David había tenido varias oportunidades de matar a Saúl, de quitarlo de en medio, de deshacerse de él y tomar el reino como Dios le había dicho que iba a tener. Pero David se había opuesto cuantas veces le dijeron que matara a Saúl. David se había opuesto cuantas veces lo trataron de alborotar para matarlo, para quitarlo del medio. Inclusive cuando uno de sus hombres le pidió permiso para matar él a Saúl, para que David no lo tuviera que matar, David dijo no. Okay, Dios lo va a quitar de en medio, va a morir en una batalla, pero yo no voy a tocar al ungido del Señor. El respeto que David tenía, no por Saúl necesariamente, sino por Dios. Dios había puesto a Saúl como rey y David estaba convencido de que Dios era el que lo tenía que quitar, no él. David estaba convencido de que así como Dios puso a Saúl como rey, aun cuando era yo creo uno de los peores reyes de Israel, David sabía que tenía que someterse a él y tenía que someterse a Dios hasta que Dios decidiera hacer a Saúl quitar a Saúl de en medio. Sin embargo, este Isboset no era el ungido de Dios. Este Isboset era un usurpador del trono, por así decirlo. Este Isboset había sido puesto como rey por Abner. Dios nunca lo había ungido, Dios no había dado ninguna profecía, Dios no había dado ninguna promesa de que este sería el próximo rey de Israel. El próximo rey de Israel tenía que ser David. Y aun cuando nunca quiso tocar a Saúl porque era el ungido de Dios, de nuevo, este Isboset no era el ungido de Dios. Y David pudo
haber tomado a su ejército y haberse impuesto a las otras 11 tribus de Israel como su rey. Tenía el derecho de hacerlo. Sí, el camino estaba claro para que él lo hiciera. Sí, pero no lo hace. No lo hace. Aun cuando sabe que este Isboset está usurpando el trono, aun cuando sabe que este Isboset está yendo en contra de la voluntad de Dios, de todas maneras decide que va a esperar a que Dios lo ponga en el lugar que le prometió cuando Dios quiera. Saben que esta es una gran lección para nosotros, porque a menudo nosotros decimos o sentimos que tenemos promesas de Dios. Sí, leemos la palabra, oramos, vamos a la iglesia, escuchamos prédicas, etc. Y sentimos que Dios de alguna manera nos está dando una promesa a nosotros. Y queremos reclamar esa promesa. Y queremos reclamar esa promesa, pero queremos que la promesa se cumpla porque la recibimos ya. Queremos que la promesa se cumpla ya. Queremos que la promesa se cumpla ahora. Queremos que la promesa se cumpla tan rápido como se pueda y que se cumpla en la forma que nosotros queremos que se cumpla. Dios no obra de esa manera. Dios tiene un tiempo, ¿sí? Aun cuando nos ha dado promesas, Dios tiene un tiempo para cumplir con cada una de esas promesas para nosotros. Y a veces no lo hace inmediatamente. Y a veces no lo hace todo de un jalón. A veces lo hace, podríamos decir, por episodios. A veces lo hace en diferentes etapas de nuestra vida, diferentes etapas de madurez en nuestra vida, porque Él sabe, Él conoce nuestra naturaleza y sabe que algunas de las cosas que nos promete, si nos las diera todas así de repente, de un jalón, nos sentiríamos abrumados por lo que Dios nos está dando. ¿Sí? Entonces tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes con Dios. Tenemos que creer y pensar que sí, Dios nos hizo esa promesa, que sí, la palabra de Dios nos está dando esa promesa, pero que quizás Dios tiene un tiempo especial en el cual quiere que esa promesa se cumpla para nosotros y quizás ese tiempo no es ahora. Y este contentamiento que vemos aquí de parte de David es algo que la palabra de Dios dice que es una gran ganancia. Recuerden, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a David no le hubiera servido de nada ser un hombre conforme al corazón de Dios si no hubiera también en su corazón contentamiento con lo que Dios tenía ya dispuesto para él. De hecho, si no tiene ese contentamiento, no podríamos decir que es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque un hombre conforme al corazón de Dios o mujer que es conforme al corazón de Dios, va a encontrarse contento o contenta con la situación en la cual Dios la tiene o lo tiene en este momento. No se va a conformar con esa situación quizás, va a estar constantemente clamando a Dios para que la situación cambie, va a estar constantemente clamando a Dios para que las promesas que él o ella saben que Dios le ha hecho den el fruto que esperan dar. Pero mientras Dios diga no, van a tener ese contentamiento en su corazón. Porque de nada nos sirve de nuevo decir que somos cristianos, decir que estamos sometidos a Cristo, decir que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Rey, cuando no estamos completamente sometidos a Él. Porque si le estamos diciendo, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, pero hay ciertas cosas que no hemos sometido a Él, entonces estamos mintiendo. Estamos diciendo, eres mi Rey, eres mi Señor, eres mi Salvador en cuanto a estas cosas, pero en cuanto a estas se refiere, todavía hay cosas que yo tengo, que quiero, que necesito hacer y que todavía no te puedo dar. Ese no es contentamiento. Y la palabra de Dios nos dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no es cierto? He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Dios constantemente nos está transformando. Dios constantemente nos está cambiando, ha cambiado nuestra manera de pensar, ha cambiado nuestra manera de sentir. Pero todo ello, ¿sí?, no sirve de mucho si no estamos contentos en la situación en la que Dios nos tiene. ¿Entienden eso? Pablo le dice a su hijo Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 6 y el versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, le dice, pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento.
La piedad lo que quiere decir es similitud a Dios. El ser similar a Dios. El estar siendo transformado y estar siendo convertido más y más a la imagen de Cristo. Ser convertido por el Espíritu más y más a lo que Cristo, a lo que Dios quiere que seamos. Sí, eso es una gran ganancia. Pero es una gran ganancia cuando todo ello va acompañado de contentamiento. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo, los que hemos venido a los pies de Cristo y hemos sido transformados por Él. Sabemos que el haber venido a Cristo y ser cambiados por Él y Él, por la obra de su Espíritu, hacernos más piadosos, más semejantes a Dios, ha sido una gran ganancia para nosotros. Tenemos una perspectiva diferente de lo que es el mundo, tenemos una perspectiva diferente de lo que es la vida, tenemos una perspectiva diferente de las cosas que verdaderamente importan en esta vida terrenal. Pero para que todo ello sea de provecho para nosotros, para que todo ello pueda traer una ganancia para nosotros, también esa piedad debe de ir acompañada de ¿qué? Contentamiento. No quiere decir que no estamos pidiéndole a Dios que cambie nuestra circunstancia. No quiere decir que no estamos constantemente clamando a Dios para que Él cambie las cosas que están sucediendo en nuestra vida, que nos causan temor, dolor, etcétera, etcétera. Pero quiere decir que mientras Dios me tenga ahí, yo voy a estar contento. Yo voy a estar contento. No voy a andar todo feliz y chachalaco por todas las cosas que me estaban pasando. Pero voy a estar contento. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es el que me tiene ahí. Dios es el que ha permitido que eso esté en mi vida, que eso llegue a mi vida y está usándolo para prepararme para lo que viene más adelante. Esto que estaba pasando aquí con David era algo que él necesitaba pasar, necesitaba enfrentar estas rebeliones, necesitaba enfrentar esta nueva prueba, porque todo ello lo estaba preparando para lo que iba a venir más adelante, porque más adelante se le iba a revelar uno de sus hijos, 2 de sus hijos iban a querer quitarle el trono. ¿Sí? Y esto lo estaba preparando para lo que venía adelante. Por lo tanto, noten que él no brincó, no tomó a su ejército, no hizo nada para ir a quitar a Isboset de en medio, no hizo nada para ir a atacar a Abner. De hecho, Abner fue el que vino y trata de guerrear contra él. Estaba contento con lo que Dios le estaba dando. Y es asombroso también cómo aquí David se parece tanto a Cristo en esto. Porque así como David no quiso imponerse sobre las otras 11 tribus de Israel como su rey, aunque Dios le había dicho que lo iba a hacer, así tampoco nuestro rey Jesús no se impone sobre nosotros para que lo hagamos nuestro rey. Digo, podría hacerlo, ¿no es cierto? Digo, ¿cuántos creemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Todos lo creemos. Pero ¿está el Señor Jesucristo imponiendo su reino sobre la humanidad ahorita? Está diciendo, está sometiéndolos ahorita todos por medio de su gran poder, está sometiéndolos ahorita todos por medio de su ejército celestial, por medio de su gran fuerza. No. Posicionalmente Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, así como David era el rey posicionalmente de Israel. Pero así como David no se impuso sobre las otras 11 tribus, así Dios nos está imponiendo sobre la humanidad. Sí, así el Señor nos está imponiendo sobre la humanidad. Él quiere que aquellos que lo deseen como rey, lo declaren su rey, lo hagan su rey. Porque sería muy fácil para el Señor imponer su dominio sobre todo el mundo. De hecho, va a ser muy fácil para Él cuando finalmente venga por su iglesia y luego venga su iglesia con Él a reinar en el mundo por 1000 años. Ahí se nos dice en Apocalipsis que va a reinar con vara de ¿qué? Con vara de hierro. En otras palabras, nadie se le va a rebelar, nadie le va a decir que no, nadie se le va a poner al brinco, nadie va a querer usurpar su trono, porque Él va a reinar. Pero ahorita no se está imponiendo sobre nadie. Él quiere que la humanidad lo reciba. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de que la humanidad reciba a Cristo. Porque lo importante no es que nosotros recibamos a Cristo, lo importante es que Él nos reciba a nosotros. Sí, porque hablamos mucho de recibir a Cristo, le decimos a la gente, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, recibe a Cristo como el Rey de tu vida, no se trata de que nosotros le recibamos a Él, sino de que Él nos ha recibido a nosotros.
Porque recibirlo a Él implica ciertas cosas. Recibirlo a Él implica que vamos a someternos a Él también, que vamos a hacer su voluntad, que vamos a dejar a un lado nuestros deseos, nuestros gustos, nuestra manera de ver las cosas y vamos a someternos a todo lo que Él manda en su palabra que debemos someternos. ¿Sí? Entonces el recibir no implica nada más, oh sí Señor, yo te recibo. Él no necesita ser recibido por nadie. Yo no necesito declararlo Señor, Él es Señor. Yo no necesito declararlo Rey, Él es Rey. Yo no necesito declararlo mi Salvador, porque Él es el Salvador del mundo. Pero yo necesito venir a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón lleno de arrepentimiento, dispuesto a dejar mis malos caminos, mis malos comportamientos, mis malos hábitos, para someterme a Él. Y el Señor hasta ahorita está buscando persuadir a la humanidad por el poder de su Espíritu Santo para que no necesariamente lo reciban, sino para que se entreguen a Él. Pero cada persona tiene que decidir si lo va a recibir o no. ¿Sí? Él no se impuso sobre mí. Él no me dijo, Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, hoy me vas a recibir y si no. No. Él me ofreció salvación. Yo dije, Señor, yo te recibo. Y conforme fui creciendo en el conocimiento de su palabra, me di cuenta que el recibirlo no era nada más, ok, yo te recibo y ya. Que el recibirlo implica que me voy a someter a Él. ¿Sí? Porque mucha gente dice que lo recibe, pero no está dispuesto a someterse a Él. Si Juan nos dice en Juan capítulo 1 y el versículo 12, pero a todos los que le recibieron, al verbo, a la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de nuevo, al decir recibir aquí, ¿sí?, significa que estamos dispuestos a dejar nuestros caminos pecaminosos y someternos a su voluntad. Yo puedo preguntar, ¿cuántos hemos recibido a Cristo? Y estoy seguro espero que todos podamos decir, yo he recibido a Cristo. Pero luego la siguiente pregunta es igual de importante, ¿cuántos estamos sometidos a Cristo? En todo aspecto de nuestra vida. ¿Cuántos hemos decidido ponerlo como el único juez, la única corte de arbitraje y la única persona a la cual vamos a obedecer y el único ejemplo que vamos a seguir y el único que vamos a escuchar para saber cómo vivir nuestras vidas? ¿Sí? Porque eso es recibirlo. Eso es recibirlo. Hay mucha gente que dice que lo recibe, pero vive como el mismo demonio. Hay mucha gente que dice que lo recibe, pero no lo respeta, no lo honra. No le da la posición ni la atención que un rey soberano amerita tener de parte de sus súbditos. Y si Él es nuestro rey, lo que eso quiere decir que nosotros somos sus súbditos, estamos sometidos a Él. Ese es el caso con todos nosotros. Porque es muy fácil decir, lo he recibido. Es facilísimo. Pero ¿qué dice nuestra vida? Así como lo hemos recibido, estamos sometidos a Él. Ahora va a llegar el día en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Sí? Va a llegar el día. ¿Sí? Pero ese día se va a reconocer a Cristo. Aquellos que doblen la rodilla y aquellos que confiesen a Jesús como el Señor en ese día, va a ser para condenación y no para salvación. Porque van a ser obligados a que lo hagan. Ahora, ya no es para que por sí mismos crean y vengan a Él para recibir el perdón de sus pecados. Va a ser porque Él se va a imponer a ellos. Y van a darse cuenta de que sí, Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, Él es el Rey soberano. Y lo van a ver ya no clavado en una cruz, sino que lo van a venir ver sobre un caballo blanco con diademas en la cabeza, con su nombre pintado en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de señores. Y va a venir y va a reinar sobre la tierra por 1000 años, pero ahora sí, con vara de hierro, y todo el que no obedezca va a ser cortado.
Entonces por eso es mejor aceptarlo hoy. Por eso es mejor recibirlo con todo lo que esto implica hoy, porque entonces va a ser muy tarde. Noten lo que dice ahí en el versículo 11 de 2 de Samuel 2. Y David reinó en Hebrón sobre la tribu de Judá 7 años y 6 meses. O sea que David tuvo que esperar otros 7 años y 6 meses para que la promesa de Dios se cumpliera en su totalidad. Se vean, no fue todo, ¡pum! Ahí estás, eres rey de todo Israel. Se tuvo que esperar 7 años y 6 meses. Ahora se dice fácil 7 años y 6 meses, ¿no es cierto? Pero los que hemos estado pasando por alguna prueba que comenzó la semana pasada, ya nos morimos porque se acabe la prueba, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si han estado pasando por esa prueba por un mes, calle, boca, pare lengua, ya está listo para tirar la toalla. ¿Sí? Si ha estado pasando por esa prueba por un año, uy, nanita, por favor alguien sáqueme de esta. 3 años, 5 años, no sé, pero no estamos dispuestos a lidiar con cosas como estas por mucho tiempo. Especialmente cuando tenemos promesa de Dios, cuando estamos completamente convencidos de que esta es una promesa de Dios para nosotros. Y nos la llevamos quejándonos con Dios y diciendo, Señor, pero si tú me lo prometiste, si es lo que tu palabra dice, he estado pidiendo y he estado orando y he estado ayunando. ¿Quieren un consejo? Síganlo haciendo. No se cansen de hacer el bien. Porque si siguen haciendo el bien, con el tiempo van a cosechar, pero no se pueden dar por vencidos. Sigan adelante agarrados de la mano de Dios. Porque a veces Dios no cumple sus promesas de un jalón, a veces las cumple por etapas. Y a veces solo porque vemos el cumplimiento parcial de las promesas de Dios en nuestras vidas, pensamos que Dios nos trajo hasta aquí para dejarnos morir ahí, para dejarnos ahí a la buena de Dios, por así decirlo. Y pensamos que Dios nos ha olvidado. Con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan lo que le dijeron a Moisés cuando tenían el mar rojo enfrente y a los egipcios detrás de nosotros? ¿Se acuerdan lo que le dijeron? ¿Para eso nos sacaste de Egipto? ¿Que no había tumbas en Egipto? ¿Por qué no nos dejaste allá morir? Si nos sacaste a morirnos, ¿qué diferencia hay entre haber muerto allá y haber muerto aquí? Pero el Señor, ¿qué hizo? Le dijo a Moisés, sabes que estira tu mano y verás cómo el mar se va a abrir y todos van a pasar y van a estar a salvo. ¿Verdad? Cuando llegamos a esos puntos es donde tenemos que clamar con más fervor a Dios. O sea, si yo empecé allá y en contra de todo lo que se haya dicho de mí, ya llegué aquí y Dios me ha prometido que me va a llevar hasta el otro lado, si Él me trajo hasta aquí, Él me va a llevar hasta allá. Yo no sé en dónde se encuentren ustedes en su peregrinar por esta tierra, por esta vida. Yo no sé en dónde se encuentren ustedes en su lucha con las pruebas que Dios ha dejado que vengan a su vida. Pero yo les digo una cosa y no tengo temor a equivocarme. Que aquel que comenzó la buena obra en ustedes será fiel ¿en qué? En terminarla. Dios no nos va a dejar donde estamos. Dios nos va a llevar al otro lado. Dios va a abrir el mar rojo. Dios va a acabar con nuestro enemigo. Dios nos va a llevar hasta donde nosotros deseamos ir porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, entonces tenemos que ser pacientes para ver su promesa cumplida. Tenemos que saber esperar en Dios. ¿Se acuerdan los pasajes con los que terminamos el servicio de la semana pasada? El primero era Salmo, capítulo 27 y el versículo 4, en donde David escribe, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. ¿Sí? Infundimos ánimo y aliento a nuestro corazón cuando estamos completamente llenos de contentamiento en donde Dios nos tiene esperando en el Señor. Esperando en Él, esperando a que Él haga, esperando a que Él se mueva.
Y si no me ha movido de aquí de donde estoy, es porque Él sabe lo que viene después. No estoy preparado para enfrentar lo que viene después. Si Él me mueve ahorita antes de tiempo, quizás no vaya a poder soportar lo que viene después. Por eso me tiene aquí. Los que hemos viajado en avión, en algún momento dado hemos abordado el avión y vemos todas las maletas entrar al avión y luego empujan al avión hacia atrás y luego va el avión hacia esperar a que le toque el turno de volar y nosotros estamos ahí sentados. No hay para dónde movernos, no hay para dónde irnos, estamos ahí completamente cautivos, estamos ahí esperando nada más. ¿Alguna vez se han levantado los que han viajado en avión a gritarle al piloto: ¿por qué no te mueves? Ya tengo media hora aquí esperando. ¿Verdad que no? El piloto sabe lo que está haciendo. Él está recibiendo la orden de la torre, le está diciendo: hay un obstáculo, hay un estorbo, viene un vuelo que va aterrizando, quédate. ¿Saben qué? Eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Él es nuestra torre de control. Y a veces nos tiene ahí, paraditos, esperando. Porque si nos vamos demasiado rápido, si nos vamos cuando nosotros queramos, vamos a encontrar peligros que Él no quiere que enfrentemos solos. Debemos entonces esperar en el Señor e infundir a nuestro corazón ánimo y aliento. El profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 30 y el versículo 18: por lo tanto, el Señor esperará un poco y tendrá piedad de ustedes, y por eso será exaltado por la misericordia que tendrá de ustedes. Ciertamente el Señor es un Dios justo. Dichosos todos los que ¿qué? ¿Confía usted en Dios? Entonces debe ser una persona llena de dicha. Debe ser una persona llena de contentamiento. Debe ser una persona llena de alegría, porque no le hace que el avión no se mueva todavía. Usted está confiando en Dios y Él sabe cuándo le va a dejar despegar. Pero cuando le deje despegar, oh my goodness, agárrese. Porque lo va a llevar a alturas que usted no se imaginó que podía llegar. Pero tiene que esperar en Él. Tiene que ser paciente con Él. Tiene que animarse en Él. Eso es lo que estaba pasando con David. David, ok, ya soy rey de Judá, pero faltan otras 11 tribus. Y Dios le pone los frenos. Y ahí viene Abner con Isboset. Y tiene que esperarse otros 7 años. ¿Y sabe qué? Los espera. Los espera. Porque Dios lo tiene que preparar para lo que viene más adelante, de lo cual David no sabe nada. Noten ahí en el versículo 12 de segunda de Samuel 2, sigue diciendo: Abner salió de Mahanaim hacia Gabaón al frente de los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Joab, hijo de Zerullá, y los siervos de David salieron y se encontraron con los hombres de Abner junto al estanque de Gabaón. Ahí se detuvieron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y Abner le dijo a Joab: que se preparen tus jóvenes y vengan a luchar contra nosotros. Y Joab les ordenó que se prepararan. Y ambos grupos se aprestaron para la lucha. Por parte de Isboset eran 12 hombres de Benjamín, por parte de David también 12. Y cada uno de ellos agarró a su adversario por la cabeza, le encajó la espada en el costado y todos cayeron muertos al mismo tiempo. Por eso ese lugar fue llamado Helcat Azurim, es decir, campo de los filos de espadas, campo de los adversarios o campo de los dos bandos, y está en Gabaón. Ese día la batalla fue muy reñida y Abner y los israelitas fueron vencidos por los soldados de David. Noten, Abner dice que 12 jóvenes de tu lado se preparen para pelear, y yo voy a preparar a 12 jóvenes de mi lado y se van a pelear. En algunas traducciones dicen para que jueguen. Era como un juego, se supone que era como un juego de esos juegos como las vencidas, ¿verdad? Que 12 de tus hombres, mejores hombres, es como si dijeran que los 12 mejores de tu lado y los 12 mejores de mi lado se metan a la cancha y jueguen un juego de soccer, y el que anote el primer gol, ese va a ganar. Básicamente eso es lo que estaban diciendo. No más que aquí
era un poco más serio porque vemos lo que pasó, ¿verdad? Fueron 12 jóvenes de un lado, 12 jóvenes del otro. Los dos estiraron la mano izquierda al mismo lugar, agarraron de la cabeza al otro. Los dos sacaron la espada con la mano derecha al mismo tiempo y los dos la empujaron, la clavaron en el enemigo al mismo tiempo. ¿Y qué sucedió? Los 24 cayeron muertos. O sea, tablas, ¿verdad? Estaba estudiando para este pasaje y miré en Facebook ustedes saben esas peleas de jaula, el octágono, ¿verdad? Que yo no puedo mirar, ya no puedo ni mirar el box siquiera, pero esas peleas menos, porque se me hace algo tan brutal, cómo se agarran a golpes y no lo puedo ni ver. Pero se me antojó curioso que la presentación del video eran 2 hombres tirados en el suelo y el referee parado con las manos en alto. Y dije, pues, ven, al cabo que qué puede pasar, ¿verdad? Y estaba estudiando para esto. Y eran 2 hombres, estaban en la jaula y los dos estaban acá, ¿verdad? Tanteándole el agua a los camotes el uno al otro. Y de repente los 2 al mismo tiempo jalan la mano derecha hacia atrás, los 2 al mismo tiempo tiran el golpe, los 2 al mismo tiempo se golpean el uno al otro en la quijada y los 2 al mismo tiempo, ¡pum!, caen noqueados. Y el referee se queda con las manos arriba como que, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Como Rocky, ¿se acuerdan de Rocky 2? Cuando los 2 caen y el que se levante primero gana. Así fue lo que pasó aquí. Y podríamos pensar, bueno, pues eso debería de haber sido una señal para ellos, ¿no? Que ni el uno ni el otro, los 2 tienen el mismo potencial para ganar. Pero no se dieron por vencidos, siguieron adelante peleando. ¿Sí? Y esto desafortunadamente es lo que pasa en las guerras, ¿sí? Los jóvenes son los que terminan pagando el pato, ¿no es cierto? Los generales ya viejos y con experiencia son los que se quedan atrás haciendo toda la estrategia, decidiendo que a quiénes van a mandar a dónde y con qué armamento y todo lo demás. Y los jóvenes son los que tienen que ir a luchar la batalla y son los que en su mayoría pierden su vida, ¿no es cierto? ¿Saben que eso nos debe de decir como cristianos? Que una de las cosas por las que debemos estar orando siempre es por la paz de este mundo. Es para que Dios traiga paz a este mundo. Para que tantos jóvenes dejen de tener que ir a los campos de batalla, a perder su vida, a derramar su sangre, a venir inválidos, a venir con piernas que les faltan, con quemaduras serias, a venir todos heridos. ¿Por qué? ¿Por el interés de un gobierno sobre otro? Ahora, no me malentiendan, a veces las guerras son necesarias. El tener una fuerza militar fuerte es necesario para un país. Especialmente cuando vemos a dictadores como lo que vemos en Corea del Norte, ¿no es cierto? Especialmente cuando vemos lo que está pasando en lugares como Siria. ¿Se han dado cuenta de lo que está pasando en Venezuela? ¿Sí? Tenemos un hermano en Venezuela que constantemente está en contacto con nosotros por medio de Facebook, nos hace fotos con cosas que son de bendición y las ponemos en la página de Facebook. El otro día su hijo nos escribió que oráramos por ella porque en una de las cosas, las manifestaciones que hubo, le golpearon un ojo, se le desprendió la retina de uno de los ojos. Entonces, ¿es necesario que hayan fuerzas militares? Sí, pero tenemos que constantemente estar orando por la paz del mundo. A veces nos arrodillamos delante de Dios, hasta tenemos vigilias de oración y pedimos por tantas cosas, ¿no es cierto? Traemos listas de mandados, pero sí grandísimas para pedirle a Dios. Y todo se trata de nosotros, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, nuestra familia, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y hay muchas partes en el mundo en donde necesitan que finalmente haya paz. Ahora sabemos que mientras no venga Cristo no va a haber paz total. Pero tenemos que estar constantemente orando por nuestros hermanos, tenemos que estar constantemente orando por aquellos que están sufriendo a causa de la guerra. Sí, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces, por favor, en su lista de oraciones, esta semana, ¿sí?, cada vez que se hinquen delante del Señor, pidan paz para el mundo. Sabemos que no va a haber paz total hasta que Cristo venga, pero pidan paz para el mundo. El mundo necesita paz. Porque si no se hace la paz en aquellos lugares,
pronto esas guerras van a venir aquí y ya están llegando. Así es que pidamos paz para el mundo. Amén. Pero noten, no se dieron por vencido. El versículo 17 de nuevo dice: ese día la batalla fue reñida y Abner y los israelitas fueron vencidos por los soldados de David. Debemos notar aquí que no fue David el que quiso pelear contra Abner e Isboset, fue Abner, el enemigo de David, que quiso ir a la guerra con las fuerzas de David. Ahora, se esperaría que las cosas fueran fáciles para David después de 20 años de persecución, ¿no es cierto? Se esperaría que las cosas fueran un poco menos accidentadas, que no tuviera que luchar tanto. Ya era mucho sufrimiento, ya era mucho esperar, ya era tanto que le había pasado a David. Pero no fue así. Y saben que este es un reflejo de lo que la vida cristiana es. Porque salimos de una batalla espiritual, de una prueba que creemos que es la prueba más severa que hayamos pasado jamás. Y esperamos que podemos tener un tiempo de descanso y refrigerio. Y a menudo tenemos esos tiempos, pero tarde o temprano, ¿qué sucede? El enemigo comienza a atacar otra vez, ¿no es cierto? El enemigo no nos puede ver en paz, no nos puede ver tranquilos, no nos puede ver buscando el rostro de Dios, no nos puede ver estando contentos. Tiene que venir y meter que no tiene cola el enemigo, pero vamos a decir cola, ¿verdad? Porque siempre se pinta con cola, ¿verdad? Tiene que venir a meter su cola para echar a perder las cosas. Sí, el enemigo comienza a atacar en cuanto tiene la oportunidad, y especialmente cuando, como David, nos proponemos buscar el rostro de Dios y hacer su voluntad. Y saben que lo que les voy a decir ahorita no le gusta a mucha gente, pero es la verdad. Esos ataques, las luchas que libramos a menudo, yo creo que son necesarias para nosotros. Son necesarias, porque yo no sé ustedes, pero cuando yo busco más al Señor, cuando estoy en medio de esas pruebas. Yo busco más a Dios cuando estoy en medio de esas luchas. Yo busco más a Dios cuando Satanás está atacando y no me deja en paz ni un momento. Yo busco más a Dios cuando hay alguien en mi vida que parece que es como una espina que traigo clavada en el costado y que no nada más está ahí clavadita, tranquila, que de vez en cuando duela, sino que se retuerce así dentro de mi costado. ¡Ay, Señor! Así es que, ¿saben qué? Si para llegar a ese punto de buscar a Dios, para llegar a ese punto de confiar en Él, esa espina tiene que estar ahí. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de Pablo y la espina que tenía en el costado? ¿Se acuerdan lo que dijo? 3 veces le he pedido a Dios que la quite. ¿Y se acuerdan lo que le contestó Dios cada vez? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué dijo Pablo? Entonces me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil es cuando soy verdaderamente fuerte. Pero es difícil gloriarnos en nuestras debilidades, ¿no es cierto? Es difícil sentir la espina ahí, saber que Dios puede sacarla en cuanto Él quiera, pero no ha querido sacarla, la quiere dejar ahí. Pero no es para hacernos daño. Es porque sabe que esa espina es lo que nos acerca más a Él. Es porque sabe que es cuando estamos en esas luchas que estamos más conscientes del daño que el enemigo nos quiere hacer. Y es cuando nos preparamos para la batalla. Pero debemos luchar, no podemos menguar en la batalla, tenemos que seguir adelante. Noten lo que nos aconseja Pedro. En primera de Pedro, capítulo 5, comenzando con el versículo 8, Pedro dice: sean prudentes y manténganse atentos. ¿Se fijan? Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, noten, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá, los establecerá. Sí, pero después de un breve sufrimiento. ¿Ok? Él va a hacer todo eso. Esa es una promesa de Dios, ¿sí?
Por medio de lo que estamos pasando, Él nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo, nos está estableciendo. Pero tenemos que pasar por este breve sufrimiento. Y noten que dice que todos nuestros hermanos en todo el mundo están pasando por sufrimientos similares. Y peores todavía. Porque a mí se me hace que hay una gran diferencia en tratar de ser cristiano aquí en Chula Vista, California, que en Siria. ¿No creen ustedes? Que es un poco más difícil tratar de ser cristiano en Siria. O en Sudamérica. O en Chiapas quizás. Aquí es fácil ser cristiano, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que pasar por barricadas que les impedían llegar al estacionamiento de la iglesia para venir y estar aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que andar casi a gatas, escondiéndose de balas y bombas para poder llegar a reunirse con los hermanos? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que esconder su Biblia en algún lugar para que no las fueran a parar la policía? Y si se las ven, no solamente se las quitan, sino hasta que los pueden meter a la cárcel. Nadie. Es bien fácil ser cristiano aquí en Chula Vista, California. Pero de alguna manera todos sufrimos. De alguna manera todos tenemos pruebas. De alguna manera todos tenemos diferentes batallas, luchas. Pero en todo ello tenemos que confiar en el Señor, porque Él las está usando para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos, aunque sí tendremos que pasar por un breve sufrimiento. El versículo 18 de 2 de Samuel 2 sigue diciendo: entre los soldados de David estaban Joab, Abisai y Asael, hijos de Zeruiah. Asael era tan veloz que cuando corría parecía una gacela en el campo. Y Asael persiguió a Abner sin darle un momento de respiro. Pero Abner se volvió a verlo y le dijo: tú eres Asael, ¿verdad? Y Asael le respondió: así es, yo soy Asael. Entonces Abner le dijo: hazte a un lado hacia donde tú quieras, toma a uno de mis hombres y quédate con sus despojos. Pero Asael no le hizo caso, sino que lo siguió persiguiéndolo. Y Abner volvió a decirle: deja de perseguirme, no quiero matarte. ¿Con qué cara podría yo presentarme ante tu hermano Joab? Pero como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner tomó su lanza y le clavó el revés a la altura de la quinta costilla. La lanza le salió por la espalda y ahí mismo cayó muerto. Todos los que pasaban por ahí y veían a Asael tendido se detenían a mirarlo. Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner. Para cuando el sol se puso ya habían llegado a la colina de Amá, que está delante de Giach, junto al camino del desierto de Gabaón. Noten, este Asael iba siguiendo a Abner con tanta pasión, iba siguiendo a Abner con tanto esfuerzo, con tanto esmero. Le dijo a Abner: ¿sabes qué? Mira, hay soldados míos a tu lado, toma uno de ellos, atácalo a él, quítale todos sus bienes, quítale lo que trae, pero déjame a mí en paz porque te voy a tener que matar. Y él dice: no, yo no quiero a ninguno de ellos, yo te quiero a ti. Ahora recuerden, Abner era el general. Y quizás este hombre lo que quería era alcanzarlo a él, matarlo a él, congraciarse así con David y llegar con David y decirle: hey, yo maté a Abner. Yo lo maté, yo te libré de tu enemigo. Y aquí traigo su armadura, y aquí traigo su espada, y aquí traigo todo lo que le quité. Quería quizás el renombre de ser conocido como el que había matado al enemigo de David. ¿Pero qué le costó? La vida. La vida. Pudo haberse hecho a un lado, pudo haberlo dejado, pudo haber hecho tantas cosas, pero le costó la vida. ¿Saben qué? Así son las cosas cuando nos damos a la persecución de las cosas de la carne, de las cosas terrenales, con tanta pasión que no nos damos cuenta de los peligros que tenemos delante de nosotros. No nos damos cuenta que nos puede costar la vida. No nos damos cuenta que nos puede costar nuestra paz. No nos damos cuenta que nos puede salir muy caro el buscar todas esas cosas con tanta pasión. Así le pasó aquí a Abisai. Así le pasó aquí a Asael, perdón.
Entonces noten ahí en el versículo 24 de nuevo, Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner, pero cuando el sol se puso ya habían llegado a la colina de Amá, que está delante de Giach, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces se reunieron los benjamitas para perseguir a Abner, formaron un solo ejército y se detuvieron en la parte alta de la colina. Ahí Abner gritó a voz de cuello y le dijo a Joab: ¿vamos a estar siempre en guerra? Si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos? Noten aquí, Abner, ¿ok? Ahora se encuentra él siendo perseguido, ahora él es el que está por perder su vida. ¿Y qué dice? ¿Qué hace? Pide tregua. ¿Ok? Y le dice a los que lo vienen siguiendo: ¿que todo el tiempo vamos a estar peleando? ¿Todo el tiempo vamos a estar de lucha? ¿Vamos a matarnos todos? ¿Sí? Si seguimos así, le dice en el versículo 26, el final de todos nosotros será muy amargo. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos? Ahora noten lo que hace Joab, versículo 27. Y Joab le respondió: te juro por Dios que si no hubieras hablado como ahora lo has hecho, mi gente habría perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. Y enseguida Joab mandó tocar la trompeta y su gente se detuvo y dejó de perseguir a los israelitas. Ahí terminó la lucha. Entonces Abner y sus hombres caminaron por el Arabá toda aquella noche, pasaron el Jordán y cruzaron por Bitrón hasta llegar a Mahanaim. Joab dejó entonces de perseguir a Abner y al contar a su ejército resultó que faltaban a Asael, noten, y 19 soldados de David. Se fija, faltaron 20 de sus soldados. Versículo 31 dice: por el contrario, los soldados de David habían matado, noten, a 360 soldados benjamitas de Abner. 360 hombres perdidos de un lado, del lado de Abner, por 20 solamente perdidos del lado de David. ¿Saben lo que me dice esto? Esto me dice que si hubieran seguido con la batalla los hombres de David, ¿ok? Si Joab no se hubiera detenido, ellos hubieran tenido una victoria completa sobre los rebeldes que estaban en oposición al reinado de David. Pero desistieron por lo que Abner le dijo a Abisai. Desistieron. Si Abner pidió tregua, y Joab, ¿qué hizo? Le dio tregua. Y porque le dio tregua, la lucha siguió. ¿Saben que la lucha entre la carne y el espíritu es de la misma forma? No podemos ganarle a la carne sino hasta que la carne ha sido completamente crucificada y la hemos hecho morir completamente. La carne no quiere morir, la carne siempre pide tregua. ¿Ok? La carne siempre está tratando de convencernos de que ya fuimos demasiado, ya hicimos demasiado, ya estamos demasiado metidos en la iglesia, ya estamos demasiado metidos en lo que la palabra de Dios dice, ya hicimos demasiado para ser más agradables a Dios, para que nuestra vida le agrade. Ya hiciste lo suficiente. Digo, antes salías todos los viernes y te ibas con los amigos y te ponías hasta las chanclas. Ya dejaste de hacer eso, ahora nada más vas 2 viernes por mes. Es suficiente. Ya hiciste suficiente, ya dejaste de fumar mota, ya dejaste de hacer coca. Ahora de vez en cuando te avientas un tequilita. ¿Qué tiene? Ya hiciste suficiente. ¿Qué más vas a dejar? Ya cortaste el cable, ya le pusiste filtros a la computadora, ahora escondes todos los tablets para que tus hijos no los agarren. Por favor, ¿quieren que al teléfono también le pongas algo para que no veas las cosas que quieres ver? Se fijan, la carne siempre está tratando de pedirnos tregua, siempre está tratando de decir, ya es suficiente. Es como cuando hacemos dieta, ¿no es cierto? Cuando hacemos dieta, chequen, ¿ok? Decidimos que queremos ser más sanos y que queremos vernos mejor, ¿verdad? Bueno, a algunos no le hace que hagamos, no nos podemos ver mejor, pero hay muchos que sí, si pierden un poco de peso se van a ver mejor, ¿verdad? Y decimos, tengo que comer más sano, tengo que comer más vegetales, más frutas, menos Twinkies, menos nachos, menos hot dogs, menos todo eso, ¿verdad? Y decidimos que eso es lo que vamos a hacer. Pero luego, ¿qué hace la carne? Hey, ¿a poco no extrañas los taquitos de adobada de ahí de la taquería de Revolución? ¿Ok?
¿A poco no extrañas la pizza esa que tiene queso en la orilla? Y la carne empieza, hombre, digo, está bien que te pongas ahí, está bien que quieras estar más saludable, pero no es para tanto, ¿ok? Digo, una no es ninguna, una vez al año no hace daño, y etcétera, 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 ¿verdad? Y la carne empieza a pedirnos tregua. ¿Y saben qué hacemos? Le damos tregua a la carne. ¿Y qué sucede? Nunca logramos el objetivo que nos hemos puesto delante. ¿Por qué? Porque decidimos darle tregua a la carne cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que acabar con ella. ¿Sí? Miren en sus Biblias en Romanos capítulo 8, vamos a leer rápidamente un par de pasajes aquí. Romanos capítulo 8, comenzando con el versículo 1, dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3 dice: porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por la naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no seguimos, noten, los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad, noten, muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, dice en el versículo 12, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad a la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabían? Tenemos que hacer morir el cuerpo de pecado. Que es algo que es diariamente que tiene que suceder. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas capítulo 5, comenzando con el versículo 16. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. La obra de la carne se manifiesta en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Subrayen, los que son de Cristo han crucificado la carne. No le han dado tregua a la carne. No le han hecho caso a la carne de que ya es suficiente, de que ya están demasiado metidos en la iglesia, metidos en la Biblia, metidos en la oración. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, vivamos también, ¿qué dice? Según el Espíritu.
¿Se fijan ustedes? No podemos hacer lo que ellos hicieron, no podemos darle tregua al enemigo, tenemos que atacar, tenemos que ir tras él, tenemos que matarlo completamente para que podamos vivir libres de ese enemigo. No nos podemos dar por vencidos, mis hermanos. No nos podemos dar por vencidos. En el versículo 32 de 2 de Samuel dice: tomaron el cuerpo de Asael y lo pusieron en el sepulcro de su padre en Belén. Y luego Joab y sus hombres caminaron toda esa noche y les amaneció en Hebrón. Mis hermanos, tenemos que estar constantemente luchando contra la carne. No podemos darnos por vencidos, tenemos que seguir esperando en el Señor, tenemos que confiar en Él y tenemos que someter a nuestra carne a los deseos del Espíritu. A eso hemos sido llamados y eso debemos hacer. Amén.